Muy bien, seguiremos adelante con la segunda parte de la introducción al curso de Hechos. Si recuerdas en el video anterior, hemos concluido con esa lámina. Y otra vez, basado en lo que yo he experimentado y he estudiado, llegué a la conclusión de que generalmente los eventos dentro de un narrativo simplemente no funcionan para establecer lo que es normativo. Yo creo que eso es una conclusión saludable en que podemos ser constantes en la forma que tratamos al libro de Hechos, manteniendo también unidad con otros creyentes. Por eso quiero dar un poco más de eso rápidamente antes de desarrollar y dar ideas prácticas de qué haremos. Bueno, otra vez, generalmente los eventos en Hechos sirven como evidencia que corrobora instrucciones explícitas y directivas en vez de establecer doctrina. Yo creo que es importante de explicar eso un poquito más. Normalmente lo que vemos en el libro de Hechos simplemente ilustra, demuestra lo que es un mandamiento en otras partes de la Biblia. Pero en sí, si yo simplemente leo algo como parte de un narrativo, eso no es pues un argumento fuerte para establecer una práctica en sí. Normalmente lo que se ve practicado en Hechos es establecido en otra parte, en otro versículo, en otro mandamiento, y simplemente vemos los resultados y tal vez una ilustración de lo que ha sido explicado en otro pasaje. Así creo que eso es el corazón de ese argumento, que no establece lo que es normativo, pero ilustra o sirve como evidencia que corrobora con otros pasajes que son más explícitos. Y yo creo que eso es el punto crucial. También, sin respaldo de instrucción explícita, es raro que un evento relatado establece un precedente de prácticas normativas. Si yo no tengo otro mandamiento o otra instrucción explícita, simplemente por algo narrado, no creo que sería una buena práctica establecer prácticas y precedentes históricas simplemente en lo que es narrado. Creo que no va a servirnos en el plazo largo, porque frecuentemente eso permite que entre también nuestras ideas preconcebidas. Y eso ha sido mi experiencia frecuentemente. Cuando establecemos lo que es normativo basado solamente en lo narrado, frecuentemente eso es donde entra nuestras ideas preconcebidas, porque seleccionamos las porciones que nos conviene, tal vez, o tal vez de nuestra tradición eclesiástica, entre otros factores. Entonces, principalmente, llegamos a tal conclusión por ver la inconstancia interpretativa. Yo llegué a esa conclusión de que no debe establecer los eventos en hechos como narrativo para establecer lo que es normativo, por ver la inconstancia interpretativa. Unos grupos seleccionan unas partes, unos individuos prefieren X versículo o esa práctica basado en algo narrativo, y veo bastante inconstancia. Y eso me ha forzado de reconsiderar cómo yo trabajo con el libro de Hechos. Y realmente eso fue parte del razonamiento por llegar a tal conclusión. También no tratamos otros relatos de esa manera. No tratamos de establecer lo que es normativo para la iglesia basado, por ejemplo, en la historia de José en el Antiguo Testamento. No tratamos historias y narrativos diferentes de esa manera. ¿Por qué debemos tratarlo narrativos en hechos de esa manera? Yo creo que podemos ser mucho más constantes si tratamos el narrativo en hechos, tal como que tratamos en otros narrativos bíblicos aún. Así, con eso, yo creo que podemos guardarnos de permitir que nuestros trasfondos personales, nuestras historias y trasfondos eclesiásticas influyen a nosotros demasiado en cómo aplicamos lo que es narrado. Porque eso, en mi experiencia, es donde entran típicamente esta influencia y nuestras ideas preconcebidas que pueden causar problemas, yo creo, en la interpretación. Ok, con eso quiero dar
un par de ejemplos de lo que estoy diciendo. Primeramente, algo yo creo que para ilustrar el punto que narrativos frecuentemente ilustran prácticas y expectativas explícitas en otros pasajes. Número uno, la cena del Señor o la comunión, como quiere llamar. Esta práctica de tomar pan y vino para recordar a Jesús, y no tenemos tiempo para meternos en el significado, pero creo que entiendes, esa práctica fue un mandamiento directo de Jesús. Él dijo que deben hacer tal de esta cosa, debe ser parte de las prácticas de un buen cristiano. Es repetido no solamente en Mateo 26, sino también en 1 Corintios. Y se ve eso mostrado, ilustrado en Hechos también. En Hechos capítulo 2 se menciona que el partir del pan, eso fue parte de la vida regular de la vida cristiana en los primeros días después del inicio de la iglesia. También se ve que Pablo en la ciudad de Troas también practicaba tomaba la cena del Señor también en esta iglesia en este instante. Así con la cena del Señor, vemos que la iglesia primitiva tomaba la cena del Señor. Eso fue establecido con otros pasajes, como Mateo 26 con Jesús principalmente, repetido en 1 Corintios, pero se ve ilustrado en el libro de Hechos. Y yo creo eso sí es una forma saludable aplicar lo que está en el libro de Hechos. También el bautismo, otra práctica bastante común entre creyentes. Se ve eso claramente en la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 19 y 20. Jesús mismo dijo que deben ir y hacer discípulos, y como parte de ese proceso de hacer discípulos es bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un mandamiento directo, claro, de parte del mismo Jesús. Pero se ve eso ilustrado en el libro de Hechos. Gente están bautizándose en capítulo 2, capítulo 8, etcétera, etcétera. Esto ilustra y corrobora con lo que es explícito en el pasaje en Mateo capítulo 28. Así, hay mucho positivo en eso. Entonces, no estoy tratando de quitar la fuerza de Hechos, pero necesitamos establecer doctrinas en algo explícito. Y eso es lo que falta a veces en simplemente usar narrativo. Unos más ejemplos. Quiero regresar a lo que hemos tratado en la parte anterior. Mira a esas cosas aquí en esa lámina. Hablar en lenguas, citar de la Biblia, tener todos los bienes en común, subir al templo. Y mi pregunta sería, ¿cómo seleccionamos entre esas cosas? ¿Cuáles son normativas? ¿Cuáles son simplemente narradas? Y parte es si estamos mirando a otros pasajes que explícitamente dicen que uno debe o no debe practicar ciertas cosas, eso sí puede darnos pistas para seleccionar entre ciertas cosas. Por ejemplo, no hay ningún mandamiento directo que cada uno de nosotros debemos restaurar a los difuntos. No hay enseñanza explícita que eso debe de ser la práctica de todos los cristianos. Simplemente no hay. Entonces, cuando yo veo que Pedro, por ejemplo, levantó una señora de la muerte, no debo mirar eso como, oh, yo tengo que hacer lo mismo, porque no hay algo explícito en otras partes de la Biblia. Al otro lado, obviamente, hay evidencia de muchos que están evangelizando, llevando el evangelio a otras partes. Pero eso sí es claramente expresado en otros pasajes, tal como en la Gran Comisión en Mateo 28. Y así yo puedo ser mucho más constante en la forma que yo aplico lo que está ahí. Frecuentemente, regresando al punto que mencioné antes sobre las ideas preconcebidas. Muchas veces, si yo, por ejemplo, vengo de una perspectiva pentecostal, carismática, yo voy a mirar a ese primer ejemplo, hablar en lenguas. Y yo voy a leer los eventos en capítulo 8 y capítulo 19 para establecer, hey, si tú no puedes hablar en lenguas, has perdido parte de la experiencia de ser cristiano. Tú no habías realmente recibido el Espíritu Santo. Pero lo interesante es que no ve ese mandamiento explícito en ninguna otra parte de la Biblia, que hay que haber hablado en lenguas
para ilustrar que tú eres un cristiano verdadero o que tú habías recibido el Espíritu Santo, sino es derribado implícitamente por lo que es narrado. Y yo creo eso es donde entra el trasfondo eclesiástico. De la misma manera, tal vez con la idea de reunirnos para concilios eclesiásticos. Aquí la última, en capítulo 15. Si tal vez si vengo de ciertas raíces, tal vez católicas, voy a ver, ok, mira, aquí en capítulo 15, cuando toda la iglesia se reunió para hacer un concilio, eso es lo que practicaba la iglesia más adelante también, como sabes, si conoces la historia de la iglesia. Tal vez voy a establecer, mira, aquí es el método para establecer doctrina. Bueno, a ese relato aquí, pero no hay enseñanza explícita que eso es la metodología para establecer doctrina, porque no es explícita en ninguna otra parte, simplemente es narrado lo que hicieron. Así, yo creo que otras pueden entrar esas ideas preconcebidas de nuestro trasfondo personal. Y lo veo en mi propia tradición también, en ciertos elementos. Y yo creo que eso es el propósito de lo que estoy tratando de comunicar. Tenemos que tener cuidado, porque frecuentemente yo voy a permitir mis propios intereses entrar en el asunto. Y no es cuestión de doctrina, sino es preferencia. Y la idea de preferencia o también ideas de opinión, Pablo se trata en Romanos capítulo 14. Y recomiendo que consulta Romanos capítulo 14 para ese tema de tratar diferencias de opinión. Creo que eso es sumamente útil. Entonces, quiero seguir avanzando. Entonces, ¿qué hacemos pues? Estás preguntando, ¿qué haremos prácticamente? Bueno, quiero sugerir 4 cosas que pueden ayudarnos en ser consistente y constantes, en interpretar correctamente el libro de Hechos. Y lo que es narrado en el libro de Hechos. Esas 4 cosas, yo quiero desarrollar cada uno. Si quieres apuntarlos ahora, voy a seguir desarrollando cada uno en un instante. Yo creo que debemos primeramente considerar seriamente el contexto entero del libro de Hechos y también el propósito establecido por el mismo Lucas para determinar lo que es normativo y lo que tal vez no. Número 2, buscar a patrones y temas repetidos y constantes dentro de Hechos para determinar lo que es normativo, en vez de un solo evento, un solo pasaje. Número 3, busca ejemplos positivos y negativos en las características de las personas en la historia, así buscando elementos de las personas. Eso es más como tratamos típicamente una historia. Y número 4, yo creo que eso resume realmente el punto. Considera que se puede repetir algo en el libro de Hechos, pero no tienes que repetirlo como algo absolutamente. Si alguien no cumple como tú cumples en el libro de Hechos, están mal ellos. Bueno, número 1, entonces quiero desarrollar eso con más detalle. Considera seriamente el contexto literario del libro entero y el propósito para determinar lo que es normativo. Otra vez, eso establece la importancia de tener cuidado cuando establecemos cuál es el propósito del libro. Y realmente eso desarrolló en mi experiencia sobre varios años, llegando a esa conclusión. Es para ofrecer la defensa del cristianismo y también relatar la historia básica de los seguidores de Jesús, confirmando las ideas centrales del evangelio y la unidad de los creyentes. Eso es lo que se ve. Entonces, cuando yo estoy interpretando pasajes individuales dentro de Hechos, necesito mantener en mente cuál es el propósito de Lucas. ¿Por qué incluyó él este narrativo? Y cómo ese narrativo coincide con su plan original, con su propósito, con su deseo. Porque frecuentemente, cuando ese narrativo coincide con el propósito central, eso sí podría ser algo que establece precedente. Voy a repetirlo. Cuando un narrativo coincida con la idea principal del libro, con el propósito de Lucas, es mucho más probable que ese narrativo establece prácticas normativas porque eso coincide con lo que Lucas quería relatar. Porque como si recuerdas en la lección anterior, mencionamos que como parte del propósito de historia antigua
es para relatar información con el propósito de cambiar la vida de los que están leyendo. Y entonces queremos que Dios utilice hechos en nuestras vidas, pero Dios seleccionó Lucas para escribir de tal manera que Él está estableciendo el propósito y cuál es la idea y movimiento de todo el libro. Y eso puede guiarnos y servir como cierta forma de parámetros para guardarnos de no aplicar de una forma problemática lo que estamos mirando narrado. ¿Cómo nos ayuda eso prácticamente? Primeramente, podemos enfatizar lo que Lucas enfatizó y típicamente resultando en las creencias y prácticas centrales. Vas a ver eso típicamente. Nos evita de forzar los detalles que son realmente intrascendentes. Y eso es el punto clave. En mi experiencia, cuando empezamos a usar hechos para establecer lo que es normativo, frecuentemente enfocamos en las cositas pequeñas que realmente no son eternas, no son constantes, sino que realmente son intrascendentes. Y yo creo que si mantenemos el enfoque en lo que Lucas enfocó, vamos a enfocarnos en el evangelio típicamente, en proclamar las buenas nuevas y cosas relacionadas con ese punto, y no de perdernos en los detalles. También nos ayuda a tratar elementos implícitos. ¿Ok? Hay más probabilidad que Lucas quería relatar algo implícitamente por narrativos cuando está conectado con el propósito central del mensaje. Ok, cuando Lucas incluye ciertos ejemplos o historias, si él está tratando de establecer algo implícitamente, si esa historia coincide con su propósito central, es más probable que eso es la razón por qué lo incluyó. Creo que tengo un par de ejemplos. Número uno, la selección de los siete siervos en el libro de Hechos capítulo 6. Y si no recuerdas la historia, puedes leer esa historia rapidito. Pero en este caso, ellos establecieron o seleccionaron estos ciertos siervos porque hubo un problema, que las viudas griegas habían sido excluidas de la comida diaria. Y es un problema entre cultura. Había ese problema entre los que hablaban hebreo o arameo y los que hablaban griego. Había esa fricción entre los dos grupos. Y para arreglar esa situación, ellos seleccionaron 7 varones realmente que vienen de raíces griegas para resolver el problema. Entonces, ¿qué es el propósito de ese narrativo? ¿Qué está tratando de ilustrar o establecer a Lucas por incluirlo? Bueno, unos han visto ese pasaje para decir, ok, tenemos que pues hacer la metodología de seleccionar líderes basado en ese pasaje. Hay una fórmula que hay que seguir en pedir que la gente presente nombres y después ser aceptado por los líderes y después poner las manos y después recibir el trabajo. Y no hay nada mal en eso, pero hay que establecer que no creo que eso es el punto para establecer una metodología de seleccionar líderes. No creo que eso coincide con el propósito central de Lucas, sino eso tiene que ver con aceptando nueva etapa del evangelio, que ambos judíos que vienen de raíces que hablan hebreo, que son más judíos en cierta forma, que los que son de la diáspora, los que vivieron en otras partes del Imperio Romano, pero que hablaron griego, etcétera, pero fueron judíos, para mantener la unidad. Yo creo es más que todo estableciendo un precedente de qué hacemos o cómo tratamos problemas interculturales. Y eso sí coincide con el propósito central de Lucas. Y yo creo que eso podría ser usado de esa manera. Segundo, la demostración de lenguas. ¿Qué hacemos? Capítulo 2, ellos hablaron lenguas. Capítulo 8, 10 y 19. Cada vez que, si notas que eso ilustra diferentes etapas en el crecimiento de la iglesia. Y yo creo que eso tal vez ilustra que hay momentos en que Dios ha usado lenguas para probar que esa persona sí puede ser salvo. Y eso abre las puertas a grupos nuevos. Por ejemplo, en capítulo 10, con la familia de Cornelio.
eso realmente establece que aún los gentiles pueden ser salvos, dice en capítulo 11 realmente, cuando Pedro está repitiendo lo que sucedió. Bueno, en cuanto a nuestra evaluación, yo creo si podemos mantener el propósito de hablar en lenguas para mostrar nuevos grupos, eso tal vez puede establecer un precedente, pero no es por cualquier, no se ve en cada vez que alguien se convierte. Así, eso tal vez puede ser más específico cuando Dios utiliza el uso de lenguas. Así, otras, si podemos utilizar el propósito, eso sirve como otros parámetros para ayudarnos de no establecer muchas prácticas basadas simplemente en lo que es narrado. Segundo, debemos buscar patrones y temas y la palabra clave es repetido y constante dentro de Hechos para determinar lo que es normativo. Otras, el tema debe ser repetido unas veces en Hechos o tal vez en otras partes del Nuevo Testamento. Generalmente mi sugerencia es no es una buena práctica establecer precedentes basadas en un solo evento en el libro de Hechos. Yo creo que eso se mete con problemas. Y tal como este ejemplo que mencioné de Pablo manejando las serpientes, no creo es buena práctica de establecer doctrinas y prácticas en un solo evento. Si no es repetido, creo que es problemático. Debes preguntar a ti mismo, ¿hay constancia en el tema relatado o varía sobre el libro? ¿Hay diferentes prácticas? Entonces, quiero dar un par de ejemplos de eso para evaluar cómo aplicaría. Número 1, la vida comunitaria. Se ve en capítulo 2, 42 al 47, que toda la iglesia está entregando sus bienes, están vendiendo terrenos, etcétera, entregando el dinero a los apóstoles. Y los apóstoles están colectando el dinero y repartiendo el dinero entre los que tenían necesidad. Y la pregunta es, ok, ¿estamos diciendo que hay que tener una vida comunitaria como cristianos? ¿Tenemos que vivir de esa manera, que todos comparten todos sus bienes y vivir de esa forma? Porque es lo que hacían. Pero la pregunta es ¿eso es el patrón que es repetido en cada vez que se ve? ¿O es algo simplemente aquí en este pasaje? Bueno, más adelante vamos a ver en capítulo 5 con la historia de Ananías y Zafira y también en relación con otros, que aparentemente eso fue un acto voluntario. No fue obligatorio entregar todo tu dinero. Entonces, si tú tienes un pastor o alguien diciendo, mira, Hechos capítulo 2, aquí dice que ellos entregaron todos los apóstoles, entonces tienes que darme todo el dinero y vamos a vivir de una forma comunitaria. Yo creo que eso es problemático porque en capítulo 5 dice que era un acto voluntario. Y también más adelante, aún en el libro de Hechos, tenemos gente que mantuvieron sus casas, en capítulo 12, por ejemplo. Y también se consulta otros pasajes en 1 Timoteo capítulo 6, 17 y adelante, habla que también uno podría compartir, pero no fue necesario de entregar todo a los líderes. Así, si hay individuos hoy en día que están exigiendo que tú y yo entregamos todos nuestros bienes a la comunidad, no creo eso debe ser basado solamente en Hechos 2, porque hay otras cosas que varían. No es constante por todo el libro de Hechos, ni menos en el resto de la historia de los otros epístolas. Otro ejemplo, la metodología de escoger líderes. Lo mencioné antes en cuanto al capítulo 7 de Hechos, pero también en capítulo 1 ellos echaron suertes para determinar entre los líderes. Más adelante, en capítulo 14, 23, dice que Pablo mismo impuso las manos para elegir a los líderes. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la metodología de elegir líderes? ¿Debemos usar suertes? ¿Usar el método que está en capítulo 7? ¿O que el evangelista está imponiendo las manos para establecer quién es el anciano? ¿Cuál es? Bueno, aquí no es constante en el libro de Hechos. Hay 3 métodos diferentes. Entonces, no creo que Lucas tenía en mente establecer propósito, no tenía ese propósito de establecer una metodología de establecer líderes. No es su propósito. Y no debemos establecer doctrina de esa metodología tampoco. Porque no es constante, varía entre las historias que tenemos. Así, yo creo,
en cuanto a vivir de una forma comunal o también la forma de seleccionar líderes, no es constante y no debe ser tomado como precedente. Al otro lado, un par de ejemplos en que sí hay constancia. Yo creo que podría sí servir para establecer prácticas, lo que es normativo. El mensaje del Evangelio. Yo creo que el mensaje central del Evangelio, repetido muchas veces por todo el libro de Hechos, sí es constante. Y eso sí es algo que debemos mantener. Y eso sí establece una práctica de proclamar ese mensaje que Lucas establece en muchas partes de su libro. También en algo relacionado, también el bautismo. Es repetido en varias conversiones en el libro del Nuevo Testamento en detalle. Coincide también con otros pasajes y instrucciones del Nuevo Testamento con el momento de conversión aún. Y así debe ser como algo normativo de la vida cristiana. Entonces, eso sí es constante cuando vemos en capítulo 2, con capítulo 8, capítulo 10, 19, etcétera. Están siendo bautizados. Y yo creo eso otra vez sí establece una práctica normativa porque es constante. No es un solo versículo y un solo evento. Así creo en general, otra vez, debe ser repetido y constante para establecer lo que es normativo. Número 3, y eso es más entendible, creo, más fácil. Busca ejemplos positivos y negativos en las características de los individuos en la historia. Por ejemplo, hay mucho positivo en el libro de Hechos, ¿verdad? En sus características, su bondad, etc. Por ejemplo, valentía que se ve en la historia de Esteban, cuando está ahí para ser matado en ese momento, servir como mártir. Y él, sin embargo, proclamó con valentía el mensaje de él que tenía que proclamar, aunque sabiendo que él sería matado probablemente. También de la misma manera, la generosidad de Bernabé en capítulo 4. Eso es un buen ejemplo. Debemos ser generosos. Y yo creo que el ejemplo de esas personas nos pueden servir para inspirar, ¿verdad? Como buenos ejemplos para nosotros. Al otro lado también hay muchos ejemplos negativos, tal como Ananías y Zafira en capítulo 5, que ellos guardaron una porción para sí mismo. Y también Simón tratando de comprar el Espíritu Santo en capítulo 8. Creo que Lucas incluyó ambos ejemplos positivos y negativos para así establecer prácticas, características, etcétera, que podemos seguir o rechazar dependiendo si es negativo o positivo. Y eso realmente coincide con la forma que tratamos la mayoría de las historias en los evangelios, tal como en el Antiguo Testamento. Si leas, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, pero él establece ciertas prácticas y él está dándoles unos avisos basados en ejemplos de los israelitas en el desierto. Él usaba esos eventos en el pasado de Israel para establecer, mira, no debemos ser idólatras, porque mira lo que pasó a ellos. Y él va a usar ese concepto general para establecer una práctica. Y eso es como tratamos típicamente cualquier otra historia. Entonces, eso yo creo es bueno para nosotros también con el libro de Hechos. Busca ejemplos de características positivas para seguir y negativas para evitar. Y así es lo que tratamos típicamente historias, ¿verdad? Número 4, y creo eso resume la idea principalmente que podemos repetir algo en el libro de Hechos. No somos prohibidos de hacer lo que hicieron ellos, pero no es que tenemos que hacerlo. Y si no hacemos exactamente qué hicieron ellos, estamos pecando o estamos equivocados. Yo creo que cuando llegamos a ese punto de condenar hermanos porque no cumplen exactamente lo que cumplimos nosotros basado en lo que es narrado, yo creo que eso es problemático. Un par de comentarios sobre eso. Realmente, cuando tratamos narrativos, siempre habrá una cierta ambigüedad en qué debemos practicar, lo que no debemos practicar. Con narrativo es la naturaleza de historias, ¿okay? Así hay que mantener eso en mente. Por ejemplo, si ocurre solamente una vez, ¿puede ser un ejemplo?
Tal vez, tal vez. No estoy diciendo que es absolutamente una regla absoluta que no se puede servir si es un ejemplo solamente o un evento, pero yo tiendo a pensar que normalmente no será el caso. Número dos, ¿cuántas veces tiene que ser repetido un evento para convertirse en ejemplo? ¿Ok? Yo recuerdo esa pregunta de un alumno en unos años. Bueno, si se repite 2 veces, ¿eso es suficiente? ¿O 3 o 15? ¿Cuántas veces necesita ser repetido para llegar a ser ejemplo? Es ambiguo, hermanos. Es ambiguo y no hay una regla fija, sino una idea general. ¿Sería correcto obedecer parte de un ejemplo? ¿Ok? Como ejemplo, en el libro de Hechos en cuanto a la selección de los líderes, en capítulo 7 de Hechos con los siervos. Tal vez podemos usar la metodología básica de pedir a la congregación para presentar nombres y también cuando ellos son presentados que el liderazgo ya que existe evalúa y acepta o rechaza y después ponerlos en su puesto. Yo creo que no hay nada malo en eso, pero no creo que tenemos que seleccionar 7, porque en el texto de Hechos 7 selecciona 7 hombres. ¿Tenemos que obedecer todo hasta el punto de seleccionar 7? No creo. Yo creo que frecuentemente podemos evaluar y usar parte solamente de lo que es narrado. ¿Y a qué punto o con cuál exactitud tenemos que seguir el ejemplo o actividad? Y realmente eso coincide con la pregunta anterior. Así, finalmente, yo creo que tendríamos una postura mucho más saludable en cómo tratamos a otros y cómo vivimos y somos honestos ante de Dios, por decir que los eventos que se encuentran en el libro de Hechos casi siempre sirven para nosotros, para mostrar lo que podemos hacer en vez de lo que tenemos que hacer. Hermanos, espero que el libro de Hechos puede ser un tesorero, una tesora, perdón, de cosas que podemos practicar. Espero que beneficie mucho tu vida, que pueda ayudarte en establecer prácticas y ser ayudado en tu vida cristiana. Pero al mismo tiempo, yo quiero evitar la tendencia de condenar a los que no practiquen exactamente lo que nosotros practicamos basado en los eventos. Yo creo, al final de cuentas, eso es el punto de lo que quiero impartir. Entonces, para concluir, esas son las 4 sugerencias prácticas y creo que va a servirnos bien si seguimos los 4 y podemos recibir mucho beneficio y mucha bendición del libro de Hechos si mantenemos esas 4 prácticas. Hay más que puede evaluar, pero yo creo que eso nos sirve muy bien. Entonces, hermanos, realmente eso concluye la introducción al libro de Hechos. Y en la próxima lección, finalmente vamos a abrir el texto de Hechos para comenzar mirando al texto. Entonces, quiero animarte que antes de cada clase, si podrías leer, por favor, por lo menos el capítulo que vamos a estudiar para familiarizarte con el contenido y tener una idea, porque eso te va a ayudarte en el plazo largo. Así, si podrías empezar con capítulo 1 de Hechos, seguiremos más adelante en la próxima clase. Entonces, Dios te bendiga. Nos vemos pronto.